Imaynalla yachakuqkuna. Imamantataq punku ruwasqa kashan? ¿De qué está hecho la puerta? Punkuk ullumanta ruwasqa kashan. La puerta está hecho de madera. En una de sus funciones, el sufijo manta nos indica de qué están hechas las cosas, porque todas las cosas que nosotros utilizamos cotidianamente, todos están hechos de algo. Entonces podemos decir que están hechos de madera, que están hechos de metal, que están hechos de cerámica, que están hechos de vidrio y entre otros materiales. En ese sentido, podemos dar el siguiente ejemplo. Jeru. Jeru dijimos que es vaso. Y el vaso puede estar hecho de madera, ullumanta. Jeru, ullumanta. Jeru, vidriomanta. Que quiere decir que el vaso está hecho de vidrio. Otro ejemplo, jeru, urumanta. Hay muchos vasos que están hechos de barro, por lo tanto, jeru, urumanta. Jeru, plasticomanta, que significa que el vaso está hecho de plástico. Y como último ejemplo tenemos jeru, ceramicamanta, que significa que el vaso está hecho de cerámica. Y hasta aquí nuestro video. Espero que te haya gustado mucho el video. Si es así, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y también compartir este video con todas aquellas personas que están interesados en aprender este idioma. Aquí en Agaspa, Hayacha Kujuna, Askamaya Gachun, Tinkunakama.